Hola a todos, ¿cómo están? Espero que hayan aprovechado y se hayan divertido, especialmente con todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy veremos uno que es fundamental en el procesado digital de la imagen y es conocido como segmentación. La segmentación es una palabra, creo que yo no la había escuchado hasta que no vi por primera vez procesado digital de imágenes, y consiste en separar las partes de un elemento. Se me ocurre en este instante tomar el ejemplo de una tarea de un niño donde tiene que pegar varias cosas sobre un papel, por ejemplo, en este caso una montaña, un solecito, un arbolito, los tendrá que recortar, luego los unirá todos en una hoja blanca y los pegará. Entonces, nuestra misión en procesado digital de imágenes es lo contrario, escoger cada una de las partes que están integradas en una imagen y separar aquellos objetos que a nosotros nos interesan para realizar múltiples tareas. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva estamos observando cómo un paisaje lo hemos segmentado en sus componentes sol, nube, las montañas y el árbol. He tomado también pues como la definición que tiene acá la RAE sobre lo que es la segmentación para que ustedes tengan conocimiento de la palabra en sí, ¿cierto? Como lo utilizamos en el castellano. A nosotros nos interesa en un ejemplo como este, tomar la imagen de un vehículo, por poner una tarea que haremos durante el curso y que en algunos pasos hemos venido realizando. Y queremos segmentar primero la placa, retirarla de la imagen, hacerla a un lado, recortarla, no nos interesa el resto, y de la placa tomar lo que son las letras y los números como imagen, para luego pasar a extraer el código ASCII de cada uno de ellos, que realmente es lo que nos suministra a nosotros información. Esta es la tarea, o una de las tareas que llevaremos a cabo en esta parte del programa de procesado digital de imágenes. Aquí hay una primera segmentación, o una de las primeras estrategias de segmentación, o sea, dividir en partes los objetos que encuentro en una imagen, es la segmentación por histograma. Esencialmente lo que hacemos es evaluar el valor de cada uno de los objetos en su nivel de gris que se encuentran dentro de la imagen y a partir de eso separarlos, individualizarlos para extraer información. En este caso podemos ver en la imagen superior izquierda un triángulo, un rectángulo, un círculo y un polígono. Cada uno de ellos van bajando de nivel de gris. A la derecha vemos el histograma de toda la imagen. Claramente se ven los 4 objetos que tienen 4 niveles de gris y la cantidad de píxeles que poseen ese nivel de gris. Tomemos el triángulo, que es el más brillante, el nivel de gris es de 207 y la cantidad de píxeles que hay en él son 6.684. Ahora bien, si ese triángulo, si nosotros supiéramos el área equivalente de cada píxel, puede ser mediante testigos que hayamos dejado en la foto, por ejemplo, como una moneda que se utiliza mucho, o reglas como las que hemos visto en imágenes de forenses, pues podemos determinar cuánto equivale cada píxel. Y así sabríamos el área del objeto. En la parte inferior izquierda vemos que hemos separado el triángulo, porque hicimos un algoritmo que dice, solo aquellos píxeles que tengan el valor de 207 van a sobrevivir, el resto colóquelos en 0. Y esos que valen 207, póngamelos en 255. O sea, es el efecto de binarizar que ya vimos en apartados anteriores. Hemos separado entonces el triángulo, lo hemos individualizado, también individualizamos el círculo, el polígono y el cuadrado. Esta es una segmentación por histograma. Otro esquema de segmentación es aquel que es por etiquetado.
En este, fíjese en la imagen izquierda superior, que tenemos objetos en la imagen que no tienen diferentes valores de gris. Entonces, tenemos que encontrar una forma, un algoritmo que me permita a mí cambiar esos píxeles que tienen un único valor, 1 o 255, a valores diferenciados que me permitan a mí separar el objeto, por ejemplo, por histograma. Entonces, es decir, un objeto todos se van a llamar 1, en otro objeto todos se van a llamar 2, y en otro objeto todos se van a llamar 3, de tal manera que yo por histograma puedo separar cada uno de los objetos. Para esto se utiliza la estrategia mostrada en la imagen izquierda inferior, que es una ventana deslizante que parte desde la primera fila, primera columna, y se va desplazando a lo largo de toda la imagen como muestra ese zigzag. O sea, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A medida que vamos avanzando, vamos preguntando. Si en el lugar que yo estoy ocupando, la ventana deslizante, que va a pasos 1 a 1, si yo estoy tocando un objeto o si estoy en el fondo. Mientras yo permanezca en el fondo, quiere decir que el píxel que estoy tocando es un 0 en este caso, siga avanzando en el orden de la ventana deslizante. Si por el contrario encuentra que eso es un objeto, o sea, tiene un valor 1, un valor 255, un valor diferenciado del fondo, paro y hago una consulta. Y digo, bueno, listo, llegué. Consulto hacia arriba y pregunto, ¿hay una etiqueta encima de mí? ¿Hay alguien que está etiquetado? Podría ser que sí, podría ser que no. En el sentido de 45 grados, la línea verde que ustedes ven ahí, la imagen izquierda inferior. Consulto ahí, ¿hay ahí etiqueta? ¿Hay un píxel con etiqueta? Puede que sí, puede que no. Y consulto con el rojo. Entonces, dependiendo de la condición, tomo una decisión. La mejor manera de mostrarlo es con un ejemplo como el que miramos en la imagen derecha, donde la ventana deslizante ha venido andando por todo el fondo y no se ha encontrado ningún objeto. Más o menos como en la tercera fila, observen que toca lo que está en rojo, digamos que sea el primer píxel, voy a dar aquí con el mouse, este que tenemos aquí, y cuando está posado aquí pregunta hacia atrás, ¿detrás de mí venía alguien con etiqueta? No, señor. Encima los 45 grados, tampoco, esto es fondo. Y sobre mí, no, tampoco, esto es fondo. Ya hay etiquetas. Y el algoritmo le dice, no, no hay etiquetas. Bueno, entonces yo soy la número 1. Aquí la estoy pintando de rojo. Paso al siguiente píxel y hace las mismas consultas. Consulta detrás, ¿estás etiquetado? Sí. ¿Y tienes una etiqueta? Sí. ¿Qué número tienes? La número 1. ¿Y encima de mí a 45 grados? No, eso es fondo. ¿Y justo sobre mí? En la rayita azul. No, eso es fondo. Ah, entonces yo soy 1 también. Se va contagiando el valor hasta que termine esta fila, haciéndole más preguntas. Llega a fondo, el fondo no lo etiqueta y vuelve a empezar en la siguiente fila. Va caminando y llega hasta este primer objeto. Se para sobre él y dice, yo soy objeto. ¿Estás etiquetado? No, no lo estoy. Detrás de ti, ¿hay alguien etiquetado? No, es fondo. Arriba 45 grados, tampoco. Y justo encima de mí, tampoco. Ah, entonces yo soy una nueva etiqueta y se llama 2. Esto va recorriendo el camino, va recorriendo siendo 2, porque todas las consultas que hace le va a decir que el de atrás está etiquetado y que es el número 2, hasta que llega aquí. En este punto hace la consulta. Consulta hacia atrás, hacia aquí hay una etiqueta y es la número 1. Consulta 45 grados, hay etiqueta y no, esto es fondo. Y consulta arriba si hay etiqueta, sí. Hay una etiqueta que es el número 1. La verde es la número 2, la roja es la número 1. Entonces la pregunta es, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué decisión tomo? Entonces el algoritmo dice, bueno, si a mí me están tocando 2 etiquetas, 2 o más, significa que ellas 2 están conectadas. O sea que ambas tienen la misma etiqueta. Por convención, tomo el valor de la menor etiqueta, en este caso 1, la roja, y toda la verde la convierto en rojo. Y vuelvo este rojo. Así, si seguimos esta secuencia, verán que todas las etiquetas se van juntando. Les dejo el ejercicio para que lo hagan despacio, háganlo ustedes manualmente y se darán cuenta que al final queda este etiquetado como 1 y este etiquetado como 2, o digamos como rojo y como verde.
Y este tercero también, pongámosle otro color, el azul. Habrán 3 objetos bajo esta secuencia. Así entonces, lo que hacemos es colocarle una etiqueta a cada uno de los objetos de tal manera que podamos hacer una separación de ellos al estilo de como lo hicimos con el histograma. Aquí vemos cómo queda al final. Aquí están etiquetados. Ahora veremos el código, al detalle del código, al final de esta presentación, de cómo se realiza, y fíjense que aquí está representado por colores las etiquetas de cada uno de los objetos, ya están individualizados. Lo mismo pasa para las figuras que hemos mostrado, pero estas figuras no tienen valores de gris separados. Quiere decir que todas tienen el mismo valor, pero mediante la técnica que les acabo de mencionar, se han separado y tenemos 4 objetos más el fondo. Hay otro tipo de segmentación, que es la que conocemos segmentación por estadística, que es una solución aproximada, muy utilizada, al problema de no poder individualizar un objeto. Con la estrategia anterior, pues aquí lo que hemos hecho es colocar la imagen de las 4 figuras, colocarlas con diferente densidad de números aleatorios. Aquí detrás, que se ve como cuando vemos una pantalla de televisión y no hay señal, realmente lo que estamos viendo es un proceso aleatorio de valores. Aquí hicimos un proceso aleatorio del 50%, aquí lo hacemos más denso, diferentes densidades del proceso aleatorio para efectos de este ejercicio. Ahora cuando le muestre el código en la clase, pues veremos cómo se hace. Bien, entonces aquí lo que hacemos es que bajo el esquema aleatorio, presuponemos que la imagen tiene unos valores en ventanas de media y de varianza. Entonces, empezamos por determinar cómo es la varianza que ocurre en esta imagen y luego esa varianza le vamos tomando la media. Al final nos queda algo así que más o menos determina dónde están los objetos. Esto se binariza, como lo hicimos en procesos anteriores, y una vez binarizados, pues se segmentan al estilo del segmentado por etiquetas. Al final aquí se ve una imagen superpuesta de estos objetos identificados sobre lo que hay en la imagen. No es perfecto, no es exacto, podríamos hacer un ejercicio de depurarlo mucho más, pero por lo menos lo que me permite a mí es individualizar cada uno de los objetos para un tratamiento posterior. Es suficientemente útil para muchas tareas. Hay otro segmentado que lo vimos, y creo que hay que mencionarlo aquí, que es el segmentado por color, donde a una imagen, como la que vimos la del vehículo al principio, identificamos el valor en color de los píxeles que nos interesan. En este caso, en el espacio HSV o HSI, depende del autor, depende de la especificación, de todas maneras es hue, saben ustedes que es el ángulo de color, en el disco de color es un ángulo, esa es la saturación, que tanto pigmento tiene y que tanto menos, y V es la luminosidad. Entonces aquí lo que me está mostrando en esta zona son todos aquellos píxeles que cumplen esta condición, que están en esta zona del H, están en esta zona de saturación y en esta zona de intensidad. Y aquí me aparece por aquí, yo no sé si ustedes alcanzan a ver que hay una, llamémoslo basurita, por aquí también, pero de todas maneras nuestro objeto de interés está aquí. Esta segmentación es suficientemente buena como para poder extraer solo la placa. Porque, por ejemplo, con la segmentación que acabamos de ver por etiquetas, podemos retirar todos estos objetos que tengan un área menor a un valor predefinido. Y estamos de acuerdo que de fondo hay unas condiciones siempre las mismas de una distancia de la cámara a la placa del vehículo, como ocurre en todas partes, como por ejemplo los centros comerciales. Muy usada la segmentación por color para muchas tareas, y aquí un ejemplo. Hay otro tipo de segmentación también muy utilizada, que es una segmentación por camins, por, digamos, centroides cercanos. Al final de esta presentación les haré el detalle de la matemática, pero básicamente consiste en lo siguiente. Este espacio de color que tenemos aquí en esta imagen, lo hemos llevado al espacio AB, de LAB. Recuerden que en AB están todos los colores, menos la luminosidad.
Y yo parto de la hipótesis de que hay dos centros hacia los cuales convergen dos colores. Estos centros yo los debo de definir en este esquema de segmentación. Yo le debo decir si son 2, si son 3, si son 4, si son 5, eso lo determino yo. Entonces, en este caso le he dicho son 2, porque quiero separar a la persona del fondo. Entonces, mi sistema pone los dos valores aleatoriamente. Y para cada uno de esos centros le calcula la distancia de todos los puntos a ese centro. Entonces, para este rojo, calcula la distancia de este puntico, para este verde a ese mismo punto, y así para cada uno de ellos. Cada punto sabe qué distancia tiene del rojo y del azul. El siguiente paso consiste en preguntarle a cada punto, oye, ¿cuál es la distancia menor? ¿La roja o la azul? Quédate con la menor. Entonces, aquí en este segundo esquema te muestra cómo estos punticos rojos se quedaron con este centroide, porque la distancia a ese rojo es menor que la distancia que tiene el azul. Entonces, ese es el efecto. Bien, luego cojo este centroide rojo, miro todas las distancias que hay hacia sus puntos rojos, los cuales fue etiquetado, y le saco el valor medio de la distancia. Cuando yo hago eso, que es en posiciones XY, a mí se me desplaza el centroide. Entonces, repito, tomo las distancias a cada punto, mío, rojo, calculo, le saco la media y desplazo el centroide hacia esa media, sin tocar los punticos rojos. Y lo mismo lo hago para el azul. Entonces, fíjense que aquí este rojo se desplazó hacia acá, hacia la derecha, y este azul hacia la izquierda. Repito el proceso. Nuevamente hago los mismos cálculos, las distancias hacia todos los puntos. Cada punto se queda con su distancia menor y nuevamente vuelve y se calcula el centroide. Así se hace tantas veces hasta que yo le diga cuántas o hasta que el valor converja, porque el valor siempre converge. Quiere decir, hay un punto a partir del cual el desplazamiento de este centroide es mínimo. Digamos, podemos decir que es un épsilon. O sea, si aquí me desplace 1, en la siguiente se desplaza 0.7, en la siguiente 0.2, en la siguiente 0.01. Entonces le puedo decir, cuando se haya desplazado la centésima parte de la primera distancia, pare. Porque de todas maneras el proceso es infinito. Y le tengo que decir que pare. Aquí le dije, calcúlele 3 centroides y pues me separó el fondo de todo lo que es piel, de lo que no encuentra como piel, que sería la camiseta, el pelo, parte de los ojos, las gafas, etc. Lo que hacen sistemas como este con el que estamos grabando es que hace un algoritmo de este estilo, lo separa en dos, lo vamos a ver enseguida en el código, y me separa el fondo de la persona. Y eso lo hace continuamente, mediante una estrategia algorítmica de alta velocidad, y es relativamente muy fácil retirar el fondo de la persona. Existen más técnicas, muchas técnicas de segmentación. Aquí estamos explicando las básicas, las más conocidas por la comunidad, pero todos los días salen nuevos papers con nuevas estrategias que son muy en función de un problema en específico. Las que les acabo de mencionar son muy generales. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy cogiendo un paper del 2019 que es un survey. Los surveys son como recuentos de técnicas, en este caso de segmentación de imágenes, y ellos dicen, bueno, aquí hacen una taxonomía, tengo dos grupos, unos que están basados en bloques y otros que están basados en capas. Y estos de bloques, que es por donde entra, dice, pues hago segmentación basado en bordes o segmentación basada en regiones. Entonces, de aquí hemos visto varias de estas, por ejemplo, por región, podría ser la de escala de Grises, por clustering, la de Camins, por binarización, thresholding, que la escala de Grises también nos sirve para eso, o mejor dicho, la de etiquetado de objetos del mismo valor. Hay otros que son normalizados, split and merge, en fin, hay muchos métodos. Y aquí esto crece y crece. Y por bordes, pues dice, pues usa algoritmo genético, redes neuronales, que las veremos, por lógica difusa se usa cada vez menos. Este es un ámbito que ha ido
absorbiendo las redes neuronales, incluso lo genético también se está haciendo un poco a un lado. Y por bordes, pues está Roberts, Prewitt, Sobel, cuando estemos viendo el tema precisamente de bordes, pero quería decirlo matemáticamente, quiero decir ecuaciones diferenciales aplicadas a imágenes, ahí veremos estos métodos. Y les podría decir que son infinitos, pero lo importante y el recuento de esta exposición es que segmentar es dividir una imagen en sus partes. Que existen diferentes técnicas, las más usadas son la del histograma, lo mencionamos, los diferentes niveles de gris, la de etiquetado, los objetos todos tienen el mismo nivel de gris porque han sido binarizados y lo que hacemos es separarlo mediante una estrategia de ventana deslizante, el estadístico, que nos permite ubicar anormalidades estadísticas en una imagen, y el de color. Y dentro del de color tenemos el de, en este caso, clustering por camins. Estos son métodos, son como los más utilizados, sin detrimento de todos los que existen. El mundo de procesado de imágenes es un mundo abierto y cada vez salen más cosas. Muy bien, por último, pues la idea es que ustedes hagan esta actividad de hacer una segmentación de la placa de este vehículo y de cada uno de sus caracteres, los grandes, no el que se atreva, pues haga también el de la ciudad. En realidad no es difícil, ya lo verán ustedes, si hacen el de los grandes, hacen el del pequeño, usando las técnicas que hemos hecho hasta ahora. Ya en el encuentro sincrónico me encargaré de repasarles todos los elementos vistos hasta hoy a través de algoritmos hechos en lenguaje de programación para tener un mayor detalle de los procesos. Nos vemos entonces en el encuentro sincrónico. Muchas gracias.